nombre es Lisette Neira. En esta oportunidad voy a crear un video tutorial de cómo acceder a datos a través de consultas utilizando la aplicación WPF. Bueno, para empezar, vamos a abrir el Visual Studio 2010. Aquí vamos a nuevo proyecto. El lenguaje en el que vamos a programar es el C#. Aquí elegimos la opción aplicación WPF y le damos cualquier nombre. Para este caso, acceso a datos. Y aceptamos. Como vemos, he creado el proyecto. En esta área vamos a crear la interfaz gráfica, ayudándonos de los componentes del cuadro de herramientas. También tenemos esta ventana que es de propiedades, en la cual vamos a cambiar algunos valores de los componentes que vamos agregando. Y también tenemos en la parte inferior el código XAML, que se va a autogenerar cada vez que agreguemos un componente al área gráfica. Lo primero para construir nuestro proyecto es tener una base de datos. En este caso, la base de datos que he elegido es Nordwind. La consulta que voy a realizar es reportar todos los datos de un empleado a través de su código. Para empezar, vamos a crear el formulario. Vamos a agregar un combo box para reportar los códigos de los empleados. También podemos agregar una etiqueta, un botón que nos servirá para buscar todos los datos del empleado y un data grid, que es donde finalmente se reportarán los datos. Como vemos, cada vez que hemos agregado un elemento, se ha generado código en la parte inferior que posee los datos y las propiedades de cada componente. Ahora vamos a la ventana de propiedades para cambiar algunos valores. Para la etiqueta vamos a la propiedad content, donde cambiamos por elegir código. Alineamos el combo box y ahora en el botón también vamos a la propiedad content, donde cambiamos por buscar. Y finalmente, en el data grid vamos a la propiedad auto generate columns y le damos un check. Ahora ya hemos creado nuestro formulario y vamos a crear el código. Damos clic derecho, ver código. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es agregar las librerías que nos permiten conectar y hacer consultas en la base de datos. Entonces agregamos using system.data .sql client. Esta librería nos describe una colección de clases para acceder a una base de datos de SQL Server. También agregamos using system.data. Y esta librería lo que nos va a permitir es generar componentes que administren eficazmente los datos de una base en SQL. A continuación vamos a crear las variables globales para nuestro proyecto. La primera es de tipo SQL Connection, a la cual vamos a llamar con. La inicializamos con new SQL Connection, así.
La clase SQL-Connection representa una conexión abierta a una base de datos. En otras palabras, nuestra variable con nos va a permitir establecer la conexión con nuestra base de datos Nordum. Luego inicializamos otra variable de tipo SQL Data Adapter y le damos el nombre DA. La clase SQL Data Adapter representa un conjunto de datos de comandos y una conexión de base de datos que se utiliza para rellenar un dataset. Esto quiere decir que la variable DA nos va a permitir realizar las consultas hacia nuestra base de datos. Y por último creamos una variable de tipo string llamada datos conexión. Esta variable va a contener todos los datos que nos permitan realizar la conexión y le asignamos entre comillas los valores. El data source le damos igual al comodín punto para que se conecte a todo el servidor, punto y coma. En initial catalog le damos el nombre de nuestra base de datos, en este caso Nordum. Y en la seguridad le damos true para que nos permita acceder y realizar las consultas que necesitamos hacer. Luego de crear nuestras variables globales, vamos al public main window, donde vamos a escribir el código que se ejecutará al cargar nuestro formulario. A nuestra variable cn, en la propiedad connection string, le vamos a dar nuestra variable datos conexión. Y luego abrimos la conexión punto con el método open. Bien, es importante recordar que cada vez que abrimos la conexión no debemos olvidar cerrarla para evitar que se produzcan errores que compliquen la elaboración de nuestro proyecto. Como el código que estamos haciendo se ejecutará al cargarse el formulario, entonces procedemos a crear la sentencia que reportará solo los códigos de los empleados, lo que se mostrará en el combo box. Para eso utilizamos la variable DA con la propiedad select, y la inicializamos con new SQL common y entre paréntesis creamos la sentencia. Para este caso sería select el employee ID from la tabla employees y también le tenemos que enviar la variable de la conexión. En este caso sería con. Ahora vamos a crear un objeto de tipo dataset, el cual representa una memoria interna de datos. Dataset, a nuestra variable le vamos a llamar tablas. Y procedemos a llenar las tablas
con los valores que nos haya arrojado el comando select. Entonces ponemos el método fill y le damos la variable tables. A continuación voy a escribir el código para que se muestren los valores en el combo box. Para eso llamamos al combo box y en la propiedad display member path le damos el valor de employee ID, que es lo que queremos mostrar. También vamos a utilizar otra propiedad del combo box, que es selected value, a la cual también le asignamos el valor de employee ID. En la propiedad del combo box item.itemSource le vamos a asignar los valores que se hayan almacenado en la tabla con tablas punto tables 0 desde el valor 0 punto default view, y finalmente podemos cerrar la conexión con el método close. Hasta el momento ya hemos creado el código para que se muestre en el combo box los códigos de los empleados. Ahora lo que vamos a hacer es crear el código para el botón buscar, el cual reportará todos los datos completos de cada empleado. Para esto vamos al formulario, hacemos doble clic en el botón buscar y aquí escribimos el código para reportar todos los datos de los empleados. Es prácticamente igual que el código anterior, solo van a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la conexión se realiza de la misma manera. Por lo tanto, solo lo copiamos y la pegamos. Lo que sí va a cambiar sería la consulta. Así que la copiamos, la pegamos, pero tenemos que modificarla. En este caso sería seleccionar todos los datos de la tabla empleados donde el código del empleado sea igual al valor que vamos a obtener de nuestro combo box. De igual manera que en el código anterior creamos un objeto dataset y lo llenamos con los valores que arroja nuestra consulta. La única diferencia es que ahora vamos a reportar estos datos en el data grid, para lo cual llamamos al data grid en la propiedad item source y le vamos a dar el valor que tenga la variable tablas. Finalmente cerramos nuevamente la conexión. Con el método close. Bien, ese es todo el código para el botón buscar. Ahora solo nos quedaría probarlo. Bien, entonces le damos en ejecutar. En el combo box, como podemos ver, despliega todos los códigos de los empleados. Seleccionamos uno y le damos en buscar. Y reporta todos los datos. Bien, así es como hemos logrado conectar un proyecto en WPF a una base de datos.